Muy buenas noches, le habla la alumna Tarrío Coronel Leslie Fabiana, Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial y Comercio Exterior, el docente, el ingeniero Walter Bernardo Símpalo López, asignatura Agroindustrial 2. A continuación voy a explicar sobre la resolución de problemas relacionados a la transferencia de calor en paredes y tuberías. El primer ejemplo, aislamiento de un horno. La pared de un horno de 0.244 metros de espesor se construye en un material que tiene conductividad térmica de 1.30 watts sobre metros por Kelvin. La pared se estará aislando en el exterior con un material que tiene una K de promedio de 0.346 watts sobre metros cuadrados. La temperatura de la superficie interior es de 1588 Kelvin y la de la externa es de 299 Kelvin. Nos pide calcular el espesor del aislamiento necesario. Bueno, acá tenemos la temperatura 1 que es de 292 Kelvin y la temperatura 2 que es de 1568 Kelvin. Acá nos pide, ¿no es cierto? Acá tenemos el calor, acá tenemos que nos pide hallar el espesor. Lo vamos a poner con el X. Acá tenemos lo que es 0.244 metros. Acá nos pide la pérdida de calor es igual a menos 1830 watts sobre metros cuadrados. K1 va a ser igual a 0.346 watts sobre metros por Kelvin, que va a ser igual a 1.30 watts sobre metros por Kelvin. Acá nos pide que el calor entre la diferencial va a ser igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre diferencial por 1 por K1 más la diferencial de X2 sobre Kelvin 2. Acá nos va a dar que nos da a entender que el calor es negativo 1830 watts sobre metros cuadrados, que va a ser igual acá. Vamos a reemplazar, ¿no? La temperatura 1 que es 299 menos la temperatura 2 que es 1582 sobre Kelvin, que va a ser por Kelvin, sobre X que es el espesor de aislamiento, ¿no? X, que va sobre 0.346 más 0.244 sobre 1.3. X sobre 0.346 va a ser igual a 0.708196 9672 13 11 menos vamos a multiplicar por 0.244 sobre 1.3. X va a ser X sobre 0.34, acá 0.346, perdón, va a ser igual, ¿no? Acá lo vamos a multiplicar y nos da a entender que vamos a calcular el espesor del elemento necesario. X va a ser igual a 0.179 metros. El segundo ejercicio es la extracción de calor con un serpentín de enfriamiento. Se usa un serpentín de enfriamiento de acero inoxidable de 304 de 1.0 pie de longitud con diámetro interno de 0.25 pulgadas y diámetro externo de 0.40 pulgadas. Para extraer el calor de un baño, la temperatura en la superficie interior
del tubo es de 40 grados, de 40 grados y 80 grados, ¿no? En el exterior, la conductividad térmica del acero inoxidable 304 depende de la temperatura. Acá nos está dando de que K va a ser igual a 7.75 más 7.78 por 10 menos 3 a la temperatura, donde K se da un bu que va a ser sobre la altura por pie, por grado, ¿no? Y de la temperatura, acá nos pide que tenemos que calcular la extracción de un calor en Bucks sobre segundos y watts. Acá tenemos la que es Q, que es su calor, ¿no? Tenemos la temperatura, tenemos acá la temperatura, tenemos la temperatura 2, temperatura 3, tenemos la radio 1, radio 2, tenemos acá nos da los datos de que la altura va a ser 4 pies va a ser igual a, acá la pulgada lo vamos a transformar a pie. Acá nos da que la radio 1 va a ser igual a 0.25 pulgadas sobre 2, que va a ser igual a 0.125 pulgadas. Ese es en la temperatura 1, ¿no? Acá vamos a reemplazar la radio 2 y un pie va a ser igual a lo que es la altura. Acá vamos a encontrar, acá vamos a unir las dos fórmulas. Estas dos fórmulas, esta con la de cilindro, por ejemplo, la de calor, que va a ser igual a menos K sobre la diferencial de la temperatura sobre la diferencial de radio. Acá tenemos la otra fórmula que es la A cilindro, que va a ser igual a 2pi por radio por altura. Vamos a unir las dos fórmulas para luego integrar. Acá vamos a integrar lo que es el calor, acá vamos a encontrar lo que es la diferencial de radio, vamos a reemplazar para acá que tenemos que el calor va a ser igual, el calor más el logaritmo, acá vamos a reemplazar lo que es 0.167 sobre 0. Que es la radio, ¿no? 0.0104, que va a ser igual a 2 pi por la altura. Acá vamos a efectuar, lo que es el resultado, que son U sobre la altura sobre el radio. Acá vamos a obtener lo que Q, lo que el calor va a ser 1.21 Bu sobre segundos, que acá nos da que es negativo 0.21 Bu por segundo por 1055 joules Bu sobre Bu por un watts sobre segundos. Acá lo que vamos a transformar los segundos en watts, que nos da 1267.9 watts. Eso es lo que lo que hemos calculado la extracción del calor, ¿no? Que acá lo vamos a convertir los segundos lo vamos a convertir en watts para obtener el resultado, que es de 1275.9 watts. Acá el siguiente problema: en las casas es común utilizar ventanas con un doble vidrio para aislar el frío externo. ¿Cuál sería la velocidad de transferencia por centímetros cuadrados de la habitación con una temperatura de 25 grados centígrados al exterior, con una temperatura menos 10 grados centígrados, si se usan ventanas con una separación de 5 centímetros entre los vidrios? La conductividad térmica del aire es de 0.24 metros joule sobre metros por segundo de antemano. Por ejemplo, acá vamos a hallar lo que vamos a utilizar un doble vidrio de la ventana. Acá tenemos lo que es 25 grados centígrados menos 10 grados centígrados. Acá vamos a tener lo que es
lo que es el calor, una diferencial de X que va a ser igual a 5 centímetros. Acá vamos a tener lo que es, por ejemplo, la K de aire, que va a ser igual a 0.26 watts sobre metros por Kelvin. De 1 grado centígrado va a ser igual a 274 K. Esto lo vamos el watts sobre metros por Kelvin, que es a 0.071 watts centímetros por grados centígrados. Acá lo vamos a Q va a ser igual a K por la diferencial de la temperatura y la diferencial de X, que K va a ser que Q, va a ser igual a 0.071 watts por centímetros por grados centígrados por 25 grados centígrados menos 10 grados centígrados sobre 5 centímetros. Acá lo vamos a encontrar que es que la Q va a ser igual a 0. centímetros sobre segundos por centímetro cuadrado, que el resultado va a ser de 0.5 watts. La velocidad sería de 0.5 watts. En el siguiente ejercicio nos dice de que de que una placa de hierro de 2 centímetros de espesor tiene una área de 5000 centímetros cuadrados. Una de las caras está a 150 grados centígrados y la otra 140 grados centígrados. Nos pide cuánto calor fluye a través de la placa de cada segundo. Acá nos da, vamos a entender la temperatura sobre H, que es acá E, la temperatura de C. Acá vamos a hallar T, la temperatura, y tiempo, ¿no? Que va a ser igual a Q por la diferencial de la temperatura, del tiempo, y va a ser igual a K por A. Esa es vamos a hallar la fórmula, ¿no? Por la diferencial de la temperatura. Acá vamos a reemplazar, de que K es 80, acá vamos a reemplazar de 500 por 10 a la menos 2 sobre al cuadrado, que va a ser, sobre 2.10 menos 2. Acá vamos a evaluar, vamos a bajar los 80, vamos a multiplicar, dividir, y nos va a dar de que el calor fluye a través, cada segundo fluye dentro de 2000 de calor fluye a través de la placa de cada segundo. El calor que fluye la placa fluye a 20.000 joules. Esto es todo. Muchas gracias.